Bueno, vamos a empezar con Platón. ¿Les parece? Capítulo 3 del manual de Sócrates a Sartre. Lo primero que tenemos que saber es que la alegoría de la caverna de Platón no es la teoría, sino que es un ejemplo que da Platón para explicar su teoría. La teoría de Platón es una teoría muy funcional, es decir, aborda diferentes intereses filosóficos en una misma teoría. Digo, diferentes problemas filosóficos en una misma teoría. El problema de la realidad, Platón responde, como recordarán, qué es lo real. El problema del conocimiento, a Platón le interesa diferenciar el conocimiento verdadero del conocimiento falso, pero también tiene otras dimensiones que la misma teoría aborda con los mismos conceptos, que son la dimensión moral y política. Entonces ustedes van a ver que en el capítulo dedicado a Platón y también en el capítulo dedicado a Aristóteles hay apartados que tienen que ver con la teoría moral y la teoría política de estos pensadores. No es que tienen por un lado una teoría y por un lado otra teoría, sino que la misma teoría sirve para responder interrogantes de tipo gnoseológicos o científicos, interrogantes morales, interrogantes políticos e interrogantes metafísicos. Esto lo dije en una de las clases anteriores. Entonces, vamos a ir directamente a buscar al apartado, al capítulo 3 dedicado a Platón, el concepto de alma, que está en la página 50. Y aquí vamos a ver esto que decía en el videito anterior, cómo las partes del alma están identificadas por Platón y siempre en relación a una cierta parte racional que regula todas las demás, ¿sí? El alma es racional y regula las demás funciones, ¿sí? Pero esto supone en Platón, y esto es lo que van a ver cuando lean, un desarrollo, ¿sí? Todos somos animales racionales, pero no todos tienen la facultad o la parte racional del alma debidamente desarrollada. Hay condiciones para que esta parte racional finalmente logre regular, por ejemplo, las pasiones humanas. Los griegos tenían, todos los griegos, toda la filosofía griega estaba basada en el supuesto de que el ser humano es más racional cuanto más controla sus emociones. Yo puedo ejercer libremente el pensamiento racional si mis pasiones y mis emociones no me nublan. Esto es fácil de entender con un ejemplo propio. Cuando estoy exaltado, estoy enamorado, estoy nervioso o nerviosa, no pareciera como que no pienso con claridad, ¿sí? Lo que el siglo XX y el siglo XXI se pregunta es si estoy nervioso y estoy exaltado, estoy enamorado, eso necesariamente es algo malo. En realidad, para los griegos tenía una connotación relativamente negativa. Es decir, aquel que no logra regular sus emociones tiene la razón, la función más elevada del alma, nublada, disminuida. El objetivo de la vida humana, el fin del hombre, la finalidad, entendida como la meta del hombre, para los griegos, especialmente en Platón y en Aristóteles, es poder tener total control de la facultad racional para acceder a las ideas, en el caso de Platón a las ideas y en el caso de Aristóteles a la buena vida, a la vida buena a nivel político o moral. Entonces vamos a, bueno, por supuesto para hacer ciencia también, no puedo estar nublado por mis pasiones y estoy buscando la verdad. Entonces cuando ustedes lean van a encontrar estos elementos en lo que lean. Entonces vamos a la página 50. Yo leo con ustedes. En la República, que es el texto de Platón, donde Platón plantea la alegoría de la caverna, ustedes ya lo deben haber leído, Platón distingue las partes del alma y les pone un nombre. Estas partes del alma que yo les dije en el video anterior, en diferentes teorías tienen diferentes nombres, pero encontramos esa característica en casi todas las teorías. Entonces, en el caso de Platón tenemos
La parte apetitiva del alma tiene que ver con los apetitos. El apetito entendido como un instinto, ¿sí? Por ejemplo, tengo sed, tengo hambre, todo lo que autorregula mis funciones vitales, mis necesidades vitales. Así que no dependen de mi voluntad, que tienen que ver con mantenerme vivo como animal, ¿sí? La parte más baja. Fíjense, las funciones que me mantienen vivo como animal, como forma de vida, generalmente es la parte como más baja del alma, pero más baja en el sentido de que es la menos racional, la menos racional, es la menos racional. Entonces, en algunas teorías griegas, esa parte apetitiva es la que compartimos con los animales. Todo animal necesita mantenerse vivo y el alma tiene que tener control sobre esas funciones para que yo como cuerpo vivo me mantenga vivo justamente. ¿Sí? Podríamos decir que son los instintos biológicos. Bien. En Aristóteles, esa parte que Platón llama apetitiva aparece como vegetativa. Es prácticamente lo mismo. Luego aparece esta parte intermedia del alma, que es la parte que regula, como dijimos antes, las emociones, las pasiones, etc. Y que Platón llama espíritu y Aristóteles llama la parte sensitiva del alma, la parte sensible. ¿Sí? Y en ambos autores hay una parte que es generalmente a la que aspiramos controlar y poder ejercer, que es la parte racional, el alma racional. Luego el reflejo de los lentes. Ahí está. Bien, entonces van a encontrar esta división de las partes del alma en los dos autores, pero ambos autores tienen en común que plantean un aspecto racional del alma, que es aquel que me va a definir, que me va a caracterizar, ¿sí? Y en el caso de Aristóteles en particular, es una meta, es mi finalidad propia, es un poco aquello por lo que estoy aquí, para pensar racionalmente. Soy más hombre cuanto más puedo ejercer mi facultad racional. ¿Sí? Mi esencia se manifiesta de una manera más propia cuanto más racionalmente puedo pensar. ¿Sí? Esto en ambos autores, en Platón y en Aristóteles. Saquen ustedes luego sus propias conclusiones al respecto. ¿Soy más racional o soy más ser humano cuanto más racional soy? ¿Es el pensamiento lógico el que me autodefine como ser humano? ¿O es la emoción? Es la capacidad de sentir, de empatizar. Es una discusión interesante. Vuelvo a repetir, les dejo abiertas algunas puntas, pero si nos podemos ver finalmente en una clase, podemos retomarlas y discutirlas. O ustedes pueden planteármelas, si están pensando en ellas, en un vivo que hagamos, por ejemplo. Bien. Entonces tenemos estas partes del alma en Platón y en Aristóteles. Otro aspecto importante que aparece en los dos autores es que la idea de hombre vincula tres aspectos de la teoría. La idea de hombre atraviesa el aspecto moral de la teoría de Platón y la teoría de Aristóteles, el aspecto metafísico de ambas teorías y también el aspecto político. Significa esto que la misma idea de hombre me va a servir para entender al hombre en su aspecto metafísico como ser, en su existencia en general, me va a servir para entenderlo en su aspecto gnosiológico, es decir, cuando está abocado a conocer el mundo, podríamos decir en sus búsquedas científicas, para simplificar, y me va a servir en tercer lugar para entenderlo como sujeto político, ¿sí? Para entenderlo en tanto es un animal que vive en sociedad, el animal que vive en sociedad. Ustedes me dirán, bueno, todos los animales viven en sociedad.
Aristóteles respondió en una obra que se llama La Política a esa pregunta. Y aportó asimismo otra famosa definición aristotélica del hombre, que es animal político. El ser humano es un animal bípedo implume, decía Aristóteles. Bípedo porque es bípedo y implume porque no tiene plumas. Esto es una definición que da en otra obra. Animal racional, bípedo e implume. Vamos a quedarnos con animal racional. Eso es lo que nos caracteriza, según Aristóteles y según Platón también. Pero además, porque es racional, especialmente en Aristóteles, el hombre es un animal político. Porque es racional, es político. Es decir, la razón humana es aquella que constituye la organización social. Entonces hay una vinculación muy profunda entre la forma social de vida, la forma política en que nos organizamos nosotros como animales racionales, y el concepto de hombre. Justamente porque somos racionales tendemos a organizarnos de una manera específica. Entonces esa es la vinculación política que tienen ambas teorías. Por eso en el apartado de Platón van a encontrar que hay una teoría política en Platón y que hay una propuesta específica de cómo debe organizarse una república, y en Aristóteles también. Pero vamos a hacer algunas salvedades al respecto para que ustedes entiendan mejor. Entonces, ustedes van a leer la parte en que Platón define al alma y van a tener en cuenta que siempre la divide en estos 3 estratos, pero el último, el racional, es el más elevado, el que tiene la responsabilidad de controlar a los otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza moral y políticamente este animal racional? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto para Platón como para Aristóteles, estoy buscando la página, la filosofía política de Platón en la página 55. Lo primero que hay que tener en cuenta en estas dos en estas dos teorías y en todas las teorías griegas, es que existe una relación especial entre el Estado y el hombre. Yo les digo que nosotros voluntariamente constituimos la sociedad o el régimen político en el que vivimos, casi artificialmente. Ustedes me dicen, sí, votamos, nosotros somos los que construimos el tipo de régimen político en el que vivimos, de una manera muy compleja, pero lo hacemos al fin y al cabo. Sin embargo, para los griegos, esto no era enteramente así, sino que la constitución política en la que vivo es anterior, es natural, al punto de que podríamos decir que el Estado como institución es una institución o un hecho que está dado, y está dado en parte porque mi naturaleza es racional. No es fácil de comprender este concepto por primera vez. Decimos entonces que la constitución de los regímenes políticos en Grecia es pensada con anterioridad a la individualidad humana. Primero existe el Estado y después los individuos. Primero existe el Estado y después los individuos. Porque no existe desarrollo del alma racional sino en un Estado, en una ciudad, como decían los griegos, una polis, ¿sí?, que tiene una determinada organización política, un gobierno, funciones, estratos, una determinada economía, ciudadanía, etc. Entonces, como no vamos a profundizar en esto, sí tenemos que entender que cuando Stamp habla de la filosofía política de Platón, lo primero que aclara es esto, en la página 55, que hay una relación lógica, natural y estructural entre el hombre y el Estado, ¿sí? En la República
dice que el mejor modo de comprender, voy a poner los lentes, de comprender al hombre justo es analizar la naturaleza del Estado. Esto es casi como decir que de acuerdo en cómo esté constituido el Estado, se va a desarrollar el individuo. Pero vamos a dejarlo por el momento planteado de esta manera. El Estado es el ámbito grande del hombre, decía Platón. El Estado tiene, así como tiene el alma partes, el Estado también tiene partes o estratos. Entonces, como Estado refleja la naturaleza humana misma, ¿sí? Refleja la naturaleza humana misma. El Estado es un espejo de la naturaleza humana, de esta esencia que decíamos que para los griegos es racional. ¿Esto supone entonces que el Estado es racional? Bueno, sí. Al menos si va a ser un fiel reflejo de la naturaleza humana, de la esencia humana, el Estado ha de ser un Estado gobernado racionalmente. ¿Y quién es, en Platón, aquel que gobierna racionalmente? Aquel que tiene la capacidad de controlar la parte apetitiva del alma y la parte espiritual o sensitiva, diría Aristóteles, del alma, a partir de la función racional. Aquel que puede sopesar las consecuencias futuras de sus actos, aquel que conoce la verdad, porque aquel que desarrolla su parte racional es aquel que accede a la verdad, especialmente en Platón, que es el que plantea el camino hacia las ideas, ¿se acuerdan? El que sale de la caverna es aquel que logra llegar a la idea, ¿sí? Esto puede llevar una vida. De hecho, la biografía de Platón, que tal vez vieron en el video, les puede dar una idea de que él mismo estaba convencido de que esto era así y que una vida de búsqueda intelectual naturalmente derivaba en la capacidad de gobernar. Es lo que es la figura del rey filósofo en la República de Platón. La idea de que aquel que debe gobernar un Estado es aquel que tiene la función del alma racional desarrollada, aquel que accedió a la idea, el que conoce la verdad y por lo tanto tiene la capacidad de gobernar. Bueno, ¿qué decirles? Esto es discutible, pero en Grecia, y especialmente durante la filosofía griega, fue una teoría bastante influyente. El mismo Platón tenía la férrea voluntad de educar a los futuros gobernantes, enseñándoles filosofía y matemática, geometría, porque cultivando la parte racional del alma podía formarlos para el deber de gobernar. De hecho, la academia platónica fue pensada en función de esto, como una academia de futuros gobernantes, ¿no? ¿Existen las academias de futuros gobernantes hoy? Es una buena pregunta. Entonces, así como el alma tiene partes más bajas, más dependientes, como la parte espiritual o vegetativa puede depender o estar a merced de la parte racional, el Estado también, ¿sí? Es importante hablar de esto en este momento porque tanto para Platón como para Aristóteles, pero especialmente para Platón, y esto era algo que había heredado de su maestro Sócrates, el alma y el cuerpo eran de una naturaleza, vamos a decir, diferente. El alma conectada con las ideas eternas preexiste al cuerpo, recuerdan, preexiste al cuerpo,
entra en el cuerpo, encarna en el cuerpo y olvida las ideas. El alma racional para Platón es el alma que conoce todas las ideas verdaderas. Por lo tanto, cuando nacemos, venimos con ese conocimiento previo. Y la filosofía y la búsqueda del conocimiento para Platón tienen que ver con recordar, ejercitarme para que mi alma racional recuerde la verdad. Por eso van a ver que en el texto aparece la idea de que el conocimiento es reminiscencia. En este sentido, esto es muy interesante. Esto es un momento en el que las personas que estudian ciencias de la educación se pueden detener, porque inaugura o dio lugar a muchos debates. Esta idea de que el conocimiento preexiste y que el rol del docente tiene que ver con sonsacar, guiar para que el conocimiento emerja desde dentro del sujeto, o si el conocimiento en realidad se inocula desde fuera y el docente tiene esta función de poner, como si pusiese algo en un envase vacío, conocimiento. Entonces, estos debates comienzan a partir de estas concepciones, especialmente la socrática y la platónica, ¿no? Esto es una salvedad que quería hacer porque el concepto aparece en el texto. Bien, eso en lo que tiene que ver con Platón. Ahora vamos a ver qué pasa con Aristóteles, que fue su discípulo más prominente. Aristóteles fue, ustedes van a leer la biografía, seguramente vieron el video, no me voy a detener en la biografía de Aristóteles, pero les cuento que Aristóteles fue uno de los alumnos más prominentes, más inteligentes. Platón lo llamaba la mente. Tenemos las sospechas de que Aristóteles tenía dotes intelectuales por encima de las funciones normales, digamos, lo que diríamos superdotado o sumamente inteligente. Una persona que tenía una rapidez mental y una capacidad deductiva admirable. Hay registros de esto, es una nota de color, una anécdota interesante. Lo cierto es que el sistema aristotélico es complejísimo y monumental realmente. Nosotros nos vamos a detener en un aspecto, el aspecto antropológico, es decir, vamos a buscar en la teoría aristotélica esta idea de hombre y vamos a ver que coincide bastante con la idea platónica. Ahora bien, más allá de las coincidencias, es necesario que ustedes tengan en cuenta una fundamental diferencia entre Platón y su discípulo Aristóteles. ¿Por qué? Bueno, primero, y en primer lugar, porque el mismo Aristóteles fue el que criticó este aspecto de Platón y no le gustaría a Aristóteles que estemos comparándolo con Platón sin hacer esta aclaración. Ahora, ¿recuerdan la alegoría de la caverna? Para Platón, la verdad tiene que ver con formas, con modelos de las cosas, con ideas eternas, inmutables, que están en este plano eterno de la realidad, en lo que llamamos el mundo de las ideas o el mundo inteligible. Son objetos inmateriales, por cierto, a los que accedemos solamente por medio de la razón, un acceso intelectual. Ninguna manifestación sensible o concreta de una idea puede ser más que una copia, un reflejo lejano de esa idea en sí misma. De modo tal que entendemos que hay una clara separación entre lo material, que es lo que cambia continuamente y muta, como las sombras que veían los esclavos en la caverna, y lo inmaterial, lo inmutable, lo eterno. Bueno, aquí hay una gran diferencia que ustedes la van a notar cuando lean entre Platón y su discípulo Aristóteles. Aristóteles estaba en contra de esta división. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Aristóteles no divide de esa manera el mundo. De hecho, critica de una manera muy contundente a su maestro. Dice, ¿para qué vamos a multiplicar las entidades del mundo para explicar el mundo? Yo tengo un caballo acá,
¿por qué voy a postular un caballo eterno si tengo que explicar el caballo que estoy viendo? Con las características que tiene. El caballo se mueve, tiene color, está parado en un lugar, tiene volumen. Es una palabra también que uso para decir caballo, es un concepto. Bueno, todo eso que es el caballo ya es bastante complejo como para decir, bueno, no es un reflejo de otro caballo que es el caballo eterno. Lo digo así de manera sencilla porque creo que es la forma más llana de entenderlo, pero lo cierto es que este es el tenor de la crítica que le hizo Aristóteles a Platón y vamos a entender al hombre también teniendo en cuenta esta crítica. ¿Sí? Porque así como Platón postulaba que las ideas preexistían y que el alma racional conocía las ideas y luego encarnaban el cuerpo, y una vez que el cuerpo material, ¿no?, perecedero, está controlado por la parte apetitiva del alma, la que regula las funciones básicas. Como que la razón, la parte racional del alma se tiene que como deshacer de eso, porque no puede deshacerse hasta la muerte. A ver, mi alma es racional, pero también es apetitiva. Y mi razón tiene que estar continuamente controlando o dependiendo de cuán controladas estén esas funciones. Platón daba el ejemplo de una auriga, una persona que está manejando un carro con dos caballos, un caballo que va para acá, medio brioso, medio rebelde, y otro caballo que me lleva por el sendero. Bueno, el alma está continuamente peleando para mantener el control entre todas esas funciones, de modo tal que una persona o un hombre que ha alcanzado un equilibrio racional es un hombre que ha logrado superar, controlar y adormecer sus pasiones desenfrenadas. Esa es la persona racional, la persona que puede controlar sus pasiones. Una vez que muere el cuerpo, el alma racional sigue su camino, es decir, continúa existiendo. Por eso para Platón el alma era inmortal. Esto es una idea que va a reaparecer en la Edad Media. Es una idea que sostienen muchas religiones, la existencia y la eternidad del alma, a diferencia de la no eternidad del cuerpo. Bueno, son concepciones del hombre, ¿no? Al fin y al cabo, si el alma nos define, entonces somos inmortales. Entonces, Aristóteles no piensa esto, más bien piensa lo contrario. Nosotros somos, según Aristóteles, un compuesto. Aparece la división entre la parte formal, racional, constante, que no cambia de mi existencia, que es la forma, dice Aristóteles, y el aspecto material, mutable, que cambia, que es mi parte material, es decir, mi cuerpo. Entonces yo como ser humano, como hombre, soy un compuesto entre alma y cuerpo. El cuerpo corresponde al ámbito material de mi existencia y la forma, sin embargo, determina aquello que soy. No es mi cuerpo lo que hace que yo sea lo que soy. Si mi cuerpo, como materia, no tuviera una forma, no estuviese informado, determinado por algo que hace que yo sea yo y no otra persona, entonces yo no sería yo, sería un pedazo de materia irreconocible. Es muy interesante la teoría aristotélica porque nos lleva a pensar que hay algo que no es distinto del cuerpo, ni es anterior, ni va a mantenerse después de que mi cuerpo muera, sino que es algo que está en mí mientras yo vivo como cuerpo, que hace que yo sea quien soy, no otro. Por lo tanto, aquello que me caracteriza como hombre es algo que tiene que ver con el aspecto formal, no con el aspecto material. ¿Sí? Usualmente se dice que esa idea platónica, que estaba en otro plano de la realidad, que tenía estas características inmutables, racionales, inmateriales, ¿sí?,
determinantes, eternas, abstractas o absolutas. Estas ideas platónicas, si bien Aristóteles no las postula de la misma manera, Aristóteles de alguna manera las toma de su maestro, porque no en vano fue 20 años discípulo de Platón, muy crítico, pero discípulo de Platón. Las toma y las trae acá, las baja, las trae al plano de la existencia material. Entonces, yo soy un cuerpo, o tengo un cuerpo, como quieran, soy un cuerpo, pero no soy un cuerpo indeterminado. Soy un cuerpo que está informado, que está animado, que está estructurado y que está controlado por algo que hace que mi cuerpo sea mío y no de otro. Y como hombre, en términos generales, pasa lo mismo. El ser humano tiene una esencia, es decir, una forma, y lo hace ser lo que es, lo diferencia de algo que no es humano. Esa forma, en el caso del ser humano, es el alma para Aristóteles. No es un alma que va a sobrevivir a mi cuerpo. Aristóteles es un poco más biológico para pensar los procesos de la existencia. Lo van a leer en el texto de Stamp. Lo interesante es pensar que hay un principio, hay algo que no cambia, que hace que yo me mantenga idéntico a mí mismo a través de los cambios. Esto es lo fascinante. Podríamos pensar hoy por hoy, después de haber pasado por todas las etapas de la filosofía, los seres humanos seguimos pensando, o la ciencia, mejor dicho, nos sigue diciendo, hay algo, aunque sea un porcentaje mínimo, que determina lo que soy y que me diferencia de los demás, que hace que yo sea en algún sentido idéntico a través de los cambios. Volvemos a este ejemplo, yo soy yo desde que nací. Piensen un poco en esto. Cambié, muté, crecí, me desarrollé. No soy la misma, pero hay algo que hace que yo pueda reconocerme como la misma. Es un gran problema filosófico. Aristóteles, a mi criterio, pudo desarrollar de una manera más profunda que Platón. Pero bueno. Entonces, para Aristóteles, todos los animales tienen ánima, algo que los mueve. Pero el ser humano tiene un ánima, un alma especial. Justamente volvemos aquí a la idea de que el alma tiene una parte racional. Y es esa parte racional, ese aspecto racional, el que diferencia claramente a el hombre de los demás animales. Esta idea aristotélica, así como en Platón la idea de hombre tiene que ver con la forma de pensar los regímenes políticos. Bueno, aquí también. Para Aristóteles esta idea de hombre está profundamente vinculada con la manera en que constituimos, o mejor dicho, la manera en que entendemos la cuestión política. Digo la cuestión política porque volvemos a esta idea de que no es el hombre el que posteriormente constituye el Estado, sino que el Estado es una entidad naturalmente anterior al hombre. ¿Qué significa esto? Y esto aparece con mayor vividez en Aristóteles, muy claramente planteado. Por naturaleza, el hombre es un animal político. Y esta es la otra gran definición griega, por lo menos aristotélica, que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa esto? Significa que
si entendemos al hombre como un animal racional, necesariamente lo entendemos como un animal político. ¿Por qué? Dice Aristóteles. Bueno, en principio porque de todas las comunidades que podamos pensar entre los animales, las únicas comunidades, o mejor dicho, los únicos animales que viven en comunidades propiamente políticas son los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque tienen logos, volvemos a lo mismo. El hombre tiene la capacidad racional de acción. Dice Aristóteles, quien no es capaz de vivir en sociedad es o una bestia, es decir, un animal no humano, o un dios. Si es hombre, vive en sociedad, vive en una constitución política, en una determinada organización política, ¿sí? Fíjense qué curioso este elemento y qué importante, porque ya desde la Grecia antigua parece que no solamente la razón es lo que nos caracteriza, sino también nuestra capacidad de constituir una organización política. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacerlo? Bueno, porque tenemos logos. Logos es al mismo tiempo razón y palabra. Fíjense qué interesante, porque el mismo Aristóteles se hace esta pregunta y se responde. Bueno, pero él mismo se pregunta, ¿no hay otros animales que se organicen en comunidades? Porque no es el hombre no es el único animal que vive en comunidades. No, dice Aristóteles, no es el único. Y da algunos ejemplos. Pero sí es el único animal que puede expresar racionalmente su voluntad y estructurar racionalmente sus acciones. ¿Sí? Los animales pueden expresar dolor o placer con sonidos inarticulados, pero no pueden producir discursos racionales articulados. Cuando Aristóteles hace esta distinción en su famosa obra La Política, da comienzo a algo que ustedes deben conocer porque están en una generación que ya se está planteando estas cosas, algo que llamamos especismo. La idea de que el hombre es superior a las demás especies, por algo en particular, en este caso porque tenemos razón, ¿no? Porque tenemos razón. Razón y palabra. Pensamiento racional nos diferencia de los animales y nos jerarquiza respecto a los animales. Nos jerarquiza respecto a los animales. ¿Sí? Entonces, tenemos estas características de la idea de hombre en Platón y en Aristóteles que, como verán, guardan cierta semejanza, pero también guardan algunas diferencias, ¿sí? Tal vez va a ser el trabajo de ustedes hacer esa comparación entre estas dos ideas del hombre en estas dos teorías griegas. Cuando ustedes encuentren la palabra felicidad en el capítulo 4 referido a Aristóteles, tengan en cuenta lo siguiente. Felicidad es un término que forma parte de la ética aristotélica, es decir, de la parte de su obra que se dedica a analizar las acciones de los hombres en tanto vivimos en sociedad, es decir, que tiene una relación con esta definición de animal político. Animal político entendido como aquel animal que se organiza para vivir de una buena manera con los demás. Por eso la política tiene una relación con la ética. No solamente es suficiente entender al hombre como aquel animal que por su razón y su palabra puede organizarse en un régimen político determinado y vivir en una sociedad con funciones diferenciadas, si es que las sociedades tienen partes, sino que además es aquel animal que busca la vida buena,
que busca la vida buena, la vida buena en sociedad. Entonces, esta búsqueda de la vida buena, de la buena vida, es la búsqueda de la felicidad para Aristóteles. Es un término moral, un término ético, en realidad no moral, un término ético. La pregunta de la ética aristotélica es, ¿cuál es el fin de la comunidad humana? Ya sabemos, bueno, somos animales políticos, nos constituimos en comunidades naturalmente, está en nuestra esencia ser políticos, somos animales políticos. Bueno, pero la finalidad de la comunidad humana no es simplemente organizarse, ni sobrevivir, sino vivir bien, buscar la eudaimonía, buscar la felicidad. Y allí se abre toda una dimensión interesantísima de la teoría aristotélica, que es la dimensión ética. Tiene que ver con cómo este animal, que es racional y es político, pero también tiene pasiones, tiene una parte vegetativa, tiene una parte sensitiva, tiene intereses, tiene miedos, etc., puede organizarse de una manera equilibrada para vivir una buena vida con los demás en comunidad. Imagínense lo difícil que es responder a esta pregunta, a la cual Aristóteles le dedica una obra completa, que es la ética. Decimos entonces que aparece allí, en el ámbito de la ética aristotélica, esta idea que también estaba en Platón, que tiene que ver con equilibrar todas las funciones del alma. Equilibrar las funciones del alma, de modo tal que la buena vida o la felicidad, la eudaimonía, que es el fin de toda comunidad política humana, se logra si somos capaces, cada uno guardando la función que le es propia dentro de esa comunidad, si somos capaces de virtud. Y este término también aparece, no nos vamos a detener en él, pero para que ustedes tengan una idea, la virtud es ese fino equilibrio entre los excesos y los defectos, es decir, es un poco el equilibrio racional que permite ni pasarme de la raya con lo emocional y con las pasiones individuales, ni olvidarme de mí mismo. Tiene que ver siempre con el equilibrio, la virtud moral, el equilibrio que logra el alma para vivir con los demás una buena vida. Es un tipo de sabiduría, Aristóteles la llama sabiduría práctica o sabiduría moral. Hay un tipo de sabio que es el frónimos, un sabio social, un hombre que ha logrado equilibrar las partes de su alma y que ha logrado vivir una buena vida porque ha vivido en sociedad y ha llegado a un equilibrio. Quien no ha practicado esto, la virtud moral, mientras vive con los demás, repito, dice Aristóteles, o ha sido una bestia o ha sido un dios. No voy a detenerme mucho más en esto porque podríamos confundirnos. Sí quería aclarar algunos conceptos para que cuando ustedes lean no se sientan perdidos. Lo importante es que mientras lean piensen, es decir, piensen qué es lo que está diciendo Aristóteles realmente. ¿Puede el hombre ser caracterizado como lo que es solo a partir de su capacidad racional? ¿Existe la posibilidad de equilibrar todos estos aspectos que nos constituyen solo a partir de la razón? ¿Qué es lo que están diciendo Platón y Aristóteles cuando hablan del hombre? Esto que plantean Platón y Aristóteles respecto del hombre, ¿es lejano o es cercano respecto de lo que yo creo que es el hombre? Porque está bueno empezar a pensar un poco desde nuestros propios conceptos. Antes de ver esta clase, ¿pensaban ustedes en qué es el hombre? ¿Se preguntaron alguna vez eso? Son preguntas que se pueden empezar a hacer a partir de ahora y que podemos empezar a tener presentes de acá en adelante, porque
el problema antropológico nos va a acompañar hasta el final del programa, porque cualquier planteo filosófico que hagamos va a tener que ver con algún tipo de caracterización del hombre. Hay épocas que se identifican más con una y con otra, como dije anteriormente, así que espero que puedan leer y que este tutorial o esta clase virtual que estoy improvisando les sirva para acompañar la lectura. Bueno, los dejo por el momento con la lectura, con el video, y próximamente vamos a hacer un vivo para consultas y una actividad. Bueno, espero que estén muy bien.